bloque con ideas propias por CN23. Bueno, el Papa llega el domingo a Cuba. Estará la presidenta de la Nación. También luego va a Estados Unidos. No se puede leer, me parece, esa visita de manera... Y a las Naciones Unidas. Y a las Naciones Unidas. Naciones Unidas, que no es Estados Unidos, aunque esté en Nueva York la sede. Perdón por ahí nos va bastante bien en las Naciones Unidas. Perdón por la precisión. Es el único lugar de Estados Unidos... Sí, pero va a dar como 18 discursos. Sí. Yo decía que es el único lugar de Estados Unidos donde a nosotros nos va fenómeno, en las Naciones Unidas. A ver, hoy me enteré, Agustín Lewitt, un compañero nuestro, me recordaba que Ratzinger también fue a Cuba. Yo no lo tenía tan presente. Y Wojtyla también. Sí, es el Ahora, cuando Juan Pablo II fue a Cuba, lo que se decía era... Seguro. Lo que se decía era, bueno, va a intentar echar por tierra la posibilidad del socialismo, digamos, ¿no? Esta visita de Francisco a Cuba, ¿cómo se lee? Vos sabés que déjame primero una anécdota, porque recuerdo esa ita de Wojtyla, porque fue espectacular. Cuando él baja del avión, lo estaba esperando Fidel Castro, vestido de traje, no con el uniforme militar, con un traje cruzado, en esa figura imponente que tenía Fidel, tiene. Y hizo un discurso espectacular, crítico de toda la historia de la Iglesia en la lucha de los pueblos, contra la lucha de los pueblos por ser soberano, por construir su autonomía, etcétera, etcétera, y como aliada a los peores intereses, ¿no? Fue muy frontal, directo ese discurso. El discurso de Fidel. De Fidel, sí. Me acuerdo porque yo estaba de vacaciones, estábamos en un lugar de veraneo y nos metimos a ver el... Yo creo que viene bien el recuerdo, porque podríamos marcar una diferencia con lo que todos intuimos que va a ocurrir en esta visita. No va a haber, creo, esa situación que relata Carlos de recibirlo en una actitud fuerte, polémica, ideológica, yo diría de defender principios. Yo justamente y al mismo tiempo de valorarlo y darle la bienvenida y hacer todo lo que corresponde al protocolo. Bueno, fue muy importante en los diálogos entre Cuba y Estados Unidos. Eso está muy presente. Yo, precisamente en este viaje que hice a Cuba, uno nota, incluso en los medios de comunicación, un clima de gran receptividad, de bienvenida, muy fuerte, de cierta valoración y agradecimiento. No sé por qué digo cierta valoración y agradecimiento por la gestión del Papa en el tema del restablecimiento de las relaciones. O sea, creo que hay un momento político muy distinto de la relación de la revolución cubana con este Papa argentino. Y máxime por el discurso reiterado del Papa de crítica al sistema, al modelo neoliberal, y en esto hay puntos de concordancia con el mensaje permanente de Cuba desde la revolución hasta el presente, ¿no? Hay una gran expectativa, al punto tal que el Partido Comunista Cubano está convocando a que vaya la población a la misa del domingo, donde también va a estar la presidenta de la Nación Argentina. A ver, el Papa Francisco tiene un discurso geopolítico, sin duda lo ha expresado, tiene un discurso en contra del modelo económico hegemónico. Contra el sistema. Ese sistema no mata. Para más. Pero también tiene un discurso doctrinario que es el que corresponde, digamos, no se ha movido tanto respecto de los lineamientos históricos. La pregunta es, en lo que podamos contestar, y en esta charla de amigos y fraternos, todo no se puede. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan de Francisco? ¿A quién le va a hablar en esta este viaje a Cuba? Sí. Al mundo. Yo creo que tiene varios propósitos. Él siempre tiene, uno de sus propósitos es su propia feligresía. Todos sabemos que el papado, el catolicismo, está en una situación de crisis y de pérdida de feligresía. La conducta del Papa tan diferenciada creo que favorece la recuperación y la legitimación de su propia feligresía católica, que en Cuba hay mucho. Y después está lo que dice Carlos, el mundo y su mensaje de carácter político que lo va seguramente a ratificar. Me dijeron que en una nota, que no sé dónde, creo que la pasaron en CNN, donde se reúne con un grupo de estudiantes cubanos y norteamericanos, los cubanos plantean la necesidad del fin del bloqueo. Y entonces él contesta algo así como, bueno, yo creo que hay que tender puentes, hay que buscar caminos,
pero hay cosas que no, hay que destruirlas. Y el bloqueo es algo que hay que terminar y que hay que destruir, y lo dice de una manera contundente. Entonces, el restablecimiento de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba es un paso, pero el daño más grande que ha sufrido el pueblo cubano no es el de que no tenía relaciones diplomáticas con Estados Unidos, es el bloqueo brutal de la nación más poderosa de la tierra que impedía al resto del mundo comerciar con Cuba. El Papa va a estar en Estados Unidos y en Naciones Unidas, como decía bien Carlos, y por supuesto allí, respecto de los temas que además la propia Presidenta de la Nación va a plantear y tantos otros países que han dado una votación histórica hace muy poco respecto al tema fondos buitre, uno imagina que allí también habrá un eco muy profundo respecto del sistema en este aspecto. Hoy la Presidenta envió al Congreso un proyecto de ley para transformar en regla de juego obligatoria, vinculante, digamos, por la diferencia de lo que se había discutido en la ONU, sobre los 9 principios de reestructuración. Hay una expectativa política muy importante por esos discursos, ¿no? Por los de Naciones Unidas. Decís. Por los de Naciones Unidas en general, y sumado además que el Papa también. Sí, claro. Allí va a hablar en ese aspecto. Por supuesto, los que deben estar más preocupados son los republicanos y sobre todo los del Tea Party, porque recientemente Donald Trump, viste las cosas que dijo. Un episodio de Donald Trump que realmente es la expresión más recalcitrante de lo peor de la derecha de los Estados Unidos, ¿no? Agregar algo más. Sí. Y es fascista. Se me acabaron los adjetivos. Es realmente tremendo. En términos políticos tiene conceptos fascistas. Sí. Tal cual. Volvemos un poquito a nuestro país, ¿les parece? Dale. El ministro de Economía, Axel Kicillof, estuvo en el Congreso Nacional, presentó el presupuesto 2016. Vamos a escucharlo primero al ministro de Economía y después charlar un poco aquí con los muchachos. ¿Cuál es el sentido de presentar un presupuesto? Es obligatorio por Constitución, se jugaron y se dijeron muchísimas cosas. Escuchamos primero al ministro y charlamos. La intención de la presentación de esta ley de presupuesto es cumplir, como se ha hecho durante estos 12 años, con las leyes y, a nuestro mejor saber entender, darle al Congreso de la Nación un proyecto de presupuesto que es adecuado, que cumple con las determinaciones que hacen a la situación económica internacional y nacional, pero no hay intención de condicionar al gobierno que viene en ningún sentido. Ante una situación internacional que ya a principios de año mostraba que iba a ser falta del Estado para que los petroleros no se quedaran en la calle, para que ese plan de estímulo por, en este momento, 6.000 millones de pesos para los pequeños productores agropecuarios no tuvieran dificultades. Bueno, todos esos planes de estímulo, sí, señores y señoras, son usar el instrumento contracíclico y anticíclico que tiene el Estado Nacional, que justamente es gastar más y focalizarlo en los sectores que tienen dificultades ante una coyuntura externa desfavorable para sostener la actividad, para sostener el empleo, para sostener el estándar de vida de los argentinos. De movida, una cosa muy importante es decir que no es que el gobierno quiso en este momento presentar el presupuesto, es una obligación constitucional hacerlo. ¿Vos te imaginás lo que hubieran dicho si no lo hubiera hecho? A ver. Y claro, hubieran dicho que no ha cumplido con la manda constitucional de presentar el presupuesto. Pero vos sabés que durante mucho tiempo en la Argentina no se presentaban los presupuestos. Además, primero se trataban en el Fondo Monetario Internacional, al estilo de lo que ahora pasa con Grecia, por ejemplo. Este gobierno, como dijo bien Kicillof, ha cumplido con la manda constitucional de, antes del 15 de septiembre de cada año, presentar el proyecto de presupuesto para el año siguiente. Hay que detenerse un instante en que es presupuesto. Muchas veces se critica que luego el resultado no es igual. No es un balance, un presupuesto es presuponer. Y eso supone escenario global, por eso él habla del mundo, lo que pasó en el mundo, supone escenario regional, supone cuestiones internas. Vos tenés un año de mala cosecha por un problema climático y el presupuesto te cambió, o cosas por el estilo. La otra cosa importantísima que sale al cruce, porque algunos medios lo pusieron,
esto no intenta condicionar al futuro gobierno, porque además el futuro gobierno tiene la posibilidad constitucional de modificar la ley de presupuesto. Hay herramientas que lo permiten modificar. Lo que le está haciendo es, primero, cumplir la continuidad. Es lo que nos corresponde, es la fecha que nos corresponde, y nosotros creemos que las variables van a funcionar, presuponemos que las cosas van a funcionar de esta manera. Si esto se cumple, el año que viene el PBI va a crecer el 3% contra el 2,3% que va a crecer este año. Dicho sea de paso, hoy se informó del segundo trimestre del año relacionado al segundo trimestre del año pasado y da creo que 2,2%, es decir que ese número que se está dando para el año es muy cumplible. Hay una estimación del tipo de cambio que va a estar en promedio en el año que viene en 10 pesos con 60, en promedio quiere decir el punta promedio entre punta a punta, no es que va a terminar el 31 de diciembre en ese valor. La inflación está estimada en el 14,5% contra el 15,4% que se estima que va a terminar este año. El superávit de comercio exterior va a ser de 4.040 millones contra 2.724 que se espera para este año. Pero son cosas que se pueden modificar por variables sí, que no... pero él dijo también que la expectativa global es un segundo semestre del mundo mejor, por diversas cuestiones. Y por lo tanto, si se ha logrado estas cifras en contexto de viento en contra, si simplemente deja de soplar, es absolutamente creíble que estos números pueden ser logrados y que esto significa seguir avanzando en las políticas de distribución, porque esto, gastar más, dijo, sale al cruce de una cuestión de fondo. Sí. Todos están hablando de que hay que ajustar el gasto y él dice gastar más para seguir desarrollando políticas contracíclicas. Claro. Esa frase es fundamental. Sí, presente y activo. Así es. Básicamente el gasto social es del 64% según está previsto, que es similar al actual, o sea, se sostiene la política de aplicación económica a lo que se denomina el gasto social, que quizás tendría que llamarse inversión social, y descartó tajantemente el tema de la devaluación que tanto se habla, precisamente pues va a seguir sosteniendo la política de flotación sucia, que es la que expresó finalmente el número de Carlos, y aclaró algo que se venía discutiendo mucho en los medios, o impugnando o especulando, que es el tema de los subsidios. Sí, el diario La Nación dio un paso de comedia, que si no tuviera tanta ascendencia en la opinión pública sería para matarse de la risa, porque dijo que tenía datos antes de la presentación, claro, de que los subsidios iban a bajar, o sea, que se iba a recortar subsidios y eso iba a incrementar la pobreza y demás. La tarifa. Claro, y dijo el ministro de Economía, entonces nos dan la razón, que eran herramientas para mejorar la distribución de la riqueza. A su vez, finalmente lo que dijo es que el costo para el erario público del gas es menor, precisamente porque bajó el precio de los hidrocarburos en el mundo, y entonces hay un menor gasto público en ese sentido, pero no van a alterarse la política de subsidios y consecuentemente no se van a alterar las tarifas, o sea, no van a subir. Las especulaciones de los días anteriores tremendistas que fueron totalmente desmentidas, ¿no es cierto? Vamos a ir a la foto de la semana. Nuestra foto de la semana sirve para subrayar hechos políticos que todos conocemos, pero también para instalar agenda, es decir, aquellas cuestiones que son absolutamente invisibilizadas. Y tiene que ver con una conferencia regional de la Alianza Cooperativa Internacional que se dio en Panamá. Reconocerán a alguien en la foto. Allí está Carlos participando como dirigente cooperativo, pero también como parlamentario. Lo que allí se discutió, lo vamos a charlar ahora efectivamente, pero la alternativa a modelos. Esto ocurrió en Panamá esta semana, de hecho Carlos llegó hace algunas horas al país nomás. ¿Qué es lo que allí se discute, Carlos? ¿Y qué ideas se ponen en juego en torno a la convivencia en un modelo económico como el capitalista de este tipo de alternativas? Si lo tengo que sintetizar, diría que hacia el interior del movimiento cooperativo, como en todas las cosas, hay dos posturas. Una complaciente con el sistema, es decir, tratando de amoldarse al sistema. ¿Qué quiere decir amoldarse al sistema? Copiar sus formas de comercialización, contratar funcionarios del mercado para que eficienticen la gestión cooperativa.
Y estamos los que creemos lo contrario, que lo que hay que hacer es fortalecer los rasgos de identidad, fortalecer el concepto cooperativo diferenciado, no olvidarse que la cooperativa nace como una respuesta a la injusticia del sistema capitalista. Por definición, el cooperativismo es anticapitalista y por lo tanto, cuando se hace concesiones y lo que se trata es de parecer cada vez más a las empresas capitalistas, se pierde la esencia. Mira, en la Argentina, yo decía, el proceso de los bancos cooperativos, lo que hicieron primero es perder el apellido, porque le sacaron cooperativo al nombre. Entonces vos tenías Banco Mayo Cooperativo, quedó Banco Mayo. Banco Cooperativo de Casero, quedó Banco Casero. No quedó ninguno de eso. El único que quedó es la entidad que se mantuvo aferrada a los principios y que en medio de la crisis, en el marco de la dictadura y demás, exaltaba el rasgo cooperativo como un rasgo diferenciador. Esas son las cosas que se discuten. Sí, hay un concepto que nosotros que pertenecemos al Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos se acuñó desde el inicio de nuestra institución en 1958, en el sentido de que la cooperación es una herramienta de transformación social. Dentro del universo cooperativo, hablamos de 1.000 millones de asociados, de trabajadores, de dirigentes que pertenecen en todo el mundo al movimiento cooperativo, están estas dos concepciones. La concepción de la herramienta transformadora y la concepción complaciente, de alguna manera, con este sistema dominante. Tanto en el país como en el mundo. Hoy la presidenta hizo un anuncio importante también vinculado a cooperativas. ¿Qué rol tienen, qué protagonismo tienen en el hacer productivo de los países? Hay un crecimiento importante del cooperativismo en el mundo y también en la Argentina. Yo diría que es una consecuencia del fracaso de la propuesta capitalista como alternativa de gestión única hacia la sociedad. El capitalismo está demostrando cada vez más su carácter egoísta, concentrador, etcétera, etcétera. Desde allí que... Sin embargo, se le siguen pidiendo soluciones a problemas que genera. Sí, el cooperativismo no solo está siendo, yo diría, una respuesta a los problemas que genera el capitalismo, entre ellos los capitalistas que, cuando les va mal, abandonan sus empresas, fugan y los trabajadores tienen que transformarse en cooperativas, sino que el cooperativismo está demostrando ser una opción de gestión económica y social. Nosotros mismos somos un ejemplo, pero hay muchísimos otros en nuestro país y en el mundo, eficiente, democrática y capaz entonces de ser una opción de gestión de gran envergadura, no solo de pequeña envergadura, de gran envergadura de la cosa pública. Desde ese punto de vista, en todas las ramas del cooperativismo, ¿no es cierto? Desde ese punto de vista hay un crecimiento importante en el mundo y también en nuestro país. Las 300 cooperativas más grandes del mundo tienen un movimiento económico equivalente al Producto Bruto Interno de lo que sería la séptima potencia, en orden de importancia. Es un dato. Esto da una idea del peso económico. Yo diría, para que se entienda, y yo lo digo permanentemente, ¿cuál es la diferencia entre una empresa capitalista y una cooperativa? El objeto social. Así de sencillo. A ver, ¿y eso qué significa? Eso significa que una empresa capitalista tiene como fin maximizar la utilidad y desarrolla sus políticas en función de lo que dé más beneficio. Beneficio económico. Económico. De ganancia, al final. Una empresa cooperativa tiene como objeto satisfacer una necesidad insatisfecha. La eficiencia está en la manera en que se resuelve ese problema. Esto, yo tengo la vieja comparación de, en este caso utilizando al Estado, pero lo de Obra Sanitaria y Aguas Argentinas, ¿no? Obra Sanitaria, empresa creada para proveer de agua potable a la población. Aguas Argentinas, empresa destinada a ganar plata vendiéndole agua a la población. Funcionaba en el mismo edificio, tenían los mismos filtros, eran los mismos profesionales, los productos químicos que le ponían al agua eran exactamente lo mismo. Lo único que era distinto era el objeto social. Estamos cerrando el programa. Breve reflexión, si cabe, si no el comentario que quieran. El domingo hay 3 hechos políticos muy importantes. Ya dijimos y hablamos sobre la visita del Papa a Cuba. Hay elecciones en la provincia del Chaco. Todos los medios hegemónicos y sectores de la oposición están diciendo, bueno, esta es la escena donde se va a volver a repetir lo que pasó en Tucumán. Y hay elecciones en Grecia. El fraude que viene.
¿Cómo? El fraude que viene. El fraude que viene. Y también están las elecciones anticipadas en Grecia, que quizá no tiene tanta presencia en la agenda, pero me parece que sería interesante ver cómo reacciona el pueblo. Está muy pareja la elección entre Syriza renovada con el propio Tsipras tratando de convalidar el ajuste y la negociación con el Fondo Monetario, y los sectores conservadores que han ganado nuevamente presencia política. Pero vos dijiste bien, ¿no? Claro, vos lo dijiste. Syriza no es Syriza, es Syriza convalidando el ajuste frente a los que quieren más ajuste. Se ha cambiado el escenario de Syriza, y yo francamente mi propia opinión, quizás seguramente la de mis compañeros también. Syriza era una alternativa de izquierda para una crisis del modelo neoliberal capitalista que venía de fracaso en fracaso, los socialistas neoliberalizados, el liberalismo de derecha, los conservadores, todos esos se llevaron a una catástrofe. En una posición de enfrentamiento a la austeridad, Syriza, en un plebiscito, en un momento crítico, sacó el 60% de los votos, de forma tal que lo que tenía que hacer, en mi opinión, Syriza, era potenciarse con la voluntad popular y enfrentar esa situación de chantaje a lo que lo sometían los banqueros europeos, fundamentalmente los alemanes. En vez de eso, el lunes, yo diría, claudica frente a esos banqueros y va a otra alternativa, se le rompe el ala izquierda y igualmente tiene una situación de fuerte contención todavía de una parte de la sociedad griega, pero en un viraje hacia el centro claramente de su fuerza política. Cerramos. Una perla. Sí. Felipe González dijo, hablando de la claudicación de la socialdemocracia, dijo que Pinochet respetaba más los derechos humanos que Nicolás Maduro en Venezuela. Muchachos, gracias. Pusimos en juego nuestras ideas, como siempre, como cada viernes aquí por CN23. Buen fin de semana, nos reencontramos la próxima semana.